Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Hace un tiempo atrás, cuando en uno de mis programas, por los días en que la figura de Jaime Munguía comenzaba a aparecer en los medios como un posible próximo rival de Canelo Álvarez, ratifiqué que Canelo Álvarez había dicho en una entrevista que él no iba a pelear más contra mexicanos. Muchos seguidores del programa hasta me escribieron en los comentarios que yo estaba inventando cosas, que estaba mintiendo por ser amarillista y toda esa serie de cosas que te dicen a veces los que visitan y no creen o no pueden creer algunas informaciones o comentarios. Y la mayoría de esos que me criticaron lo hacían simplemente por eso, porque no creían eso cuando nació la noticia, o mejor aún, no podían creerlo. La mayoría mexicanos, porque además fueron palabras de Canelo que se publicaron en una entrevista que apenas tuvo publicidad. Palabras del mexicano que se escucharon en pocos segundos y muchos no se cansaban de criticarme porque por mucho que buscaban el enlace de esa entrevista, muchos no la encontraban. Sin embargo, quien se dedica como yo a comentar sobre ciertas noticias no puede estar inventando noticias, señores. Mi trabajo consiste en analizar y comentar sobre la noticia, sobre el suceso, pero repito, no lo podían creer. Y a raíz de aquella noticia, precisamente, el mexicano Jaime Munguía fue entrevistado para este programa, Gancho de Derecha, y ahí también salió a relucir todo eso, y aquí lo pueden comprobar. Recientemente el Canelo Álvarez declaró que ya no quiere pelear por mexicanos porque se divide el público. ¿No crees tú que esta declaración la haya hecho para tratar de evitar un pleito incómodo contigo porque sabe que eres un joven muy fuerte que le puede dar problemas? Pues no lo sé, tal vez pudo haber sido eso, pudo haber sido otra cosa, pero pues la verdad yo me puedo pensar y no sé qué otro mexicano hay que vaya a subir a 160. El único que estaba era Zurdo Ramírez, pues ya se va a 75, o sea, ni de chiste a las 60. Entonces, pero pues yo creo que no sé la verdad por qué lo haya dicho. Entonces, los que me criticaron se convencieron de la veracidad de lo que yo había comentado sobre lo de que Canelo había dicho que no pelearía contra mexicanos. Además de que días después comenzó a aparecer el tema en ciertos medios. Pero a los que me criticaron porque no lo podían creer, yo no los critiqué a ellos a su vez. Pues ellos, a pesar de que me tildaron de inventor en aquel momento, a mi entender tenían su base para no creerlo, porque era primera vez que un mexicano anunciaba tal cosa. Y todos los fanáticos del boxeo conocen que muchas peleas, pero muchas peleas entre mexicanos han estado entre las mejores y más atractivas peleas de la historia. Y me vienen a la mente son varias peleas, como la serie de Morales Barrera, la serie de Israel Vázquez Rafael Márquez, la pelea entre Mario Martínez y Chávez en 1984, más recientemente Salido contra Vargas, las de Santa Cruz y Mares, las que van a seguir apareciendo, como la posible Berchel Valdés, y todas esas que menciono son peleas de cierto nivel. Entre las más recordadas, pero en la historia del boxeo, han sido decenas y decenas de encuentros entre boxeadores mexicanos. Los propios boxeadores y expertos no se cansan de decir que cuando dos mexicanos se enfrentan, el espectáculo estará garantizado. Y todo esto parece no responder con lo que Canelo acaba de ratificar hace pocos días, cuando le volvieron a preguntar sobre una posible pelea contra Munguía, la cual descartó por completo. Lo de Munguía hasta cierto punto tiene su base, pues Munguía acaba de subir a los medianos y Canelo se proyecta prácticamente casi de inmediato para ir y quedarse en los supermedianos. Solo contra Golovkin, por cumplir con ciertos parámetros, sería en medianos. Aunque yo pienso que será un poco más arriba que en las 160. Creo que las 160 puras ya no son factibles para el mexicano. Pero esta de Golovkin se ha dicho que será la última que haría en peso mediano o aproximadamente. Pero el caso es que recientemente el entrenador de Canelo, que es lo mismo, es como su vocero,
no solo descartó a Munguía al reparar sobre lo del peso, sino también mencionó a otros dos nombres que no podían faltar porque son de los que sí están hoy en supermedianos, ambos de clase, que podrían estar, ¿por qué no?, entre sus rivales en lo adelante. Y me refiero tanto al zurdo Ramírez, quien ha estado soñando con esta pelea, así como a David Benavides, y a ambos también como que los descartó, a estos dos últimos, no por el peso, pues estarían en su división, sino por ser mexicanos. Y esto ya una vez lo había dicho Canelo, que no era su intención pelear más con mexicanos y ahora lo que querían eran otras cosas. Dijo que Gilberto Ramírez había estado inactivo y que le deseaba un feliz pronto regreso y una gran carrera, pero también mencionaron a David Benavides, sobre el cual no aclaró en detalles por qué también lo ubican en el grupo de los que no enfrentaría. Realmente no lo dijo, no sé por qué será. Tal vez le incomode la corta edad del de Arizona, pienso yo. Lo de descartar también a Benavides como una mala noticia para los miles de fans de Benavides que han pedido una pelea entre ellos. Pero yo me pregunto, sin dejar de creer que les desee a ambos una gran carrera, no tengo por qué no creerle. Pero eso no tiene que ver con que no los quiera enfrentar deportivamente sobre un ring por el hecho de ser mexicanos. Parece con el mayor respeto como un hipócrita modo de evadirlos, cuando se sabe que cualquiera de ellos podría muy bien ser en cualquier momento un rival a considerar por encima de muchos otros. Y me vuelvo a preguntar, el zurdo es mexicano, pero Benavides no es del todo mexicano, es también estadounidense, de Arizona. Entonces, ¿por qué descartar al joven talento? Repito, justificaciones acaso cargadas de hipocresía o simplemente excusas ante un peligro futuro, o sea, como dice el refrán, poniéndole el parche antes de que aparezca la rotura o el hueco. Ya lo dije una vez y lo repito, eso de no pelear contra mexicanos en boca de un mexicano, que por cierto ya ha peleado contra tantos mexicanos, venciendo y noqueando a varios mexicanos, no me suena nítido. Creo que otras son las pretensiones. Porque también he dicho e incluso he criticado a boxeadores de otros países, que como los boxeadores de Cuba no gustan de enfrentarse entre sí. Y ya he dicho que este boxeo no es una olimpiada por equipo donde cuentan las medallas por países. Aquí tengas que enfrentar a un cubano, tienes que hacerlo aunque seas cubano, porque es la forma de buscar tu dinero, tu sustento. Contra quien sea, esa idea de no pelear entre cubanos es un rezago del pasado con la mentalidad olimpista y de conjunto, pero eso, repito, son rezagos. En el profesionalismo es al duro contra cualquiera, pero como dije, en el caso de los cubanos es un error que se arrastra del boxeo amateur y de muchos años con esa ideología. Pero escucharle decir esto a un mexicano de experiencia como Canelo Álvarez, repito, quien ha peleado con tantos de su país, decirlo ahora cuando su carrera está en lo más alto, no me parece nada consecuente y claro. Eso da que pensar porque lo viene a ratificar. Pero precisamente, repito, cuando aparecen jóvenes que son talentos y a ellos ya los comienza a descartar. Desde que Canelo Álvarez andaba por los medianos y Munguía comenzó a aparecer en los medios como posible rival. ¿Vieron el fragmento de la entrevista? Ya desde ahí comenzó a descartar mexicanos. Ahora se va a los supermedianos y lo ratifica con fuerza cuando tanto el zurdo, pero sobre todo el prometedor David Benavides, con su corta edad ya lo viene acechando. ¿Cuándo un mexicano ha evadido pelear con los suyos? Que un mexicano pelee contra un mexicano no significa que lo vaya a destruir como persona ni acabar con su carrera. Eso lo que muestra es un ficticio nacionalismo que no encaja, señores. Nunca en la historia ha sido así.
Los mexicanos combaten deportivamente y de ese modo cumplen y complacen a su público. Eso es lo correcto y no evadir las posibles grandes peleas, tomando como escudo esa protección falsa hacia su compatriota, que realmente no existe en este deporte y que nunca un mexicano ha considerado en la historia. Repito, ni soy admirador ni soy hater del Canelo Álvarez. Lo favorezco cuando pienso que debo hacerlo, pero hoy lo critico. Me parece que esto de no querer pelear contra mexicanos de clase es una forma de evadir el peligro, otra sutil estrategia apoyada en las palabras. Correcto, podrán desearle lo mejor a Munguía y al zurdo como compatriotas, pero Canelo Álvarez, si se tuviera que hacer, pelea con ellos. Por favor, sean mexicanos, chinos o rusos. Lo de no pelear con los mexicanos nunca ha sido admisible en un mexicano. Y más bien, apliquemos otra cosa. Pelear contra los mejores de donde sean, como siempre ha sido. Y si David Benavides en su momento se ubica entre tus posibles rivales, Canelo, pues enfréntalo, Canelo Álvarez. Tal vez este mensaje Canelo ni lo vea, ni lo escuche, pero por si acaso, Canelo, recibe el consejo de alguien más viejo. No uses el nacionalismo para evadir grandes rivales. Eso nunca se ha hecho. Pelea contra el mejor, y si tuvieras que pelear contra David Benavides o contra el zurdo Ramírez o contra quien sea, algún día enfréntalo sin hipócritas evasiones. Canelo Álvarez, pelea contra los mexicanos si tuvieras que hacerlo. He dicho. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Alex Torres, al amigo Cristiano Ronaldo y al amigo Targons. Bendiciones y gracias a los tres. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de derecha.